¿Alguna vez me he sentido como si mi pasado y lo que he vivido me estuviera frenando? Pero tampoco sé cómo liberarme y continuar. Yo también me hacía esas preguntas, hasta que entendí que el primer paso para sanar es el permitirme procesar y validar lo que he vivido. Estas son las lecciones que me cambiaron el mindset. Hola, hola, soy Valerie y tengo un doctorado en ser un ser humano común y corriente, como tú. Además, tengo ya años en mi trabajo personal utilizando herramientas tradicionales y holísticas, construyendo mi cajita de herramientas que me ayuda a transitar esto que llamamos vida. Acá la vamos a abrir y la voy a compartir con ustedes. Voy a compartir todo eso que he desaprendido, todo eso que he tenido que aprender nuevamente y lo que me he dado cuenta mientras nos acompañamos en esta experiencia humana. Y además, soy psicólogo. Tema de hoy. Las transiciones pueden ser difíciles. Ya sea que estemos cambiando de trabajo, de pareja, ciudad, casa, pasando por el proceso de crecimiento personal, es decir, una crisis existencial. Me di cuenta que una transición solo puede ser sana y funcional si la reconozco y la valido. No podemos seguir adelante con nada si no entendemos y aceptamos lo que nos está pasando. Como su psicóloga de confianza, vamos con un poquito de teoría. Y es que según el trabajo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o Kubler-Ross, lo siento, señora, pero es que no sé cómo pronunciar su apellido. Pero la señora Elizabeth, quien es mayormente conocida por su trabajo acerca de los 5 estadios del duelo, las transiciones son procesos emocionales que deben ser aceptados para poder seguir adelante. Validar nuestras emociones durante las transiciones es clave para poder sanar y crecer. Ok. ¿Se acuerdan que en episodios pasados yo les he mencionado acerca de la psicología cognitiva? ¿Verdad? Que trabaja lo que es la psicognición. En la psicología cognitiva, las transiciones es el proceso, o la transición es el proceso que se entiende como una serie de etapas que transforman la información sensorial en conocimiento y acciones. Lo repito porque es importante. En la psicología cognitiva, la transición es el proceso que se entiende como una serie de etapas que transforma la información sensorial en conocimiento y acciones. ¿Y por qué yo hago mención de los 5 estadios o del trabajo de la psiquiatra Elizabeth, de los 5 estadios del duelo? Porque nosotros estamos acostumbrados a relacionar más los 5 estadios del duelo a precisamente eso, al duelo, a la pérdida de un ser querido. Acabo de reconocer, creo que lo he venido pensando, y esto es un paréntesis medio extraño, pero así pasa. Tenemos breakthroughs en cualquier momento. Me he dado cuenta que todavía estoy tratando de ser políticamente correcta cuando hablo acerca de algo. Y eso a veces también me enlentece, y discúlpeme, vamos a trabajar en eso juntos, pero me he estado dando cuenta que el intentar de ser políticamente correcta me enlentece el proceso mental para poderles dar información, porque estoy buscando maneras de correctamente hablar sobre algo y de no herir susceptibilidades y de ser sensible y tratar de no abrir puntos en quien esté viendo la otra parte. Pero la verdad es que son cosas que yo no puedo controlar al 100%, y además creo que el ser más real y cruda, más de lo que yo soy, o sea, más de lo que ustedes han visto hasta este momento, porque hay mucho más, es decir, puedo ser mucho más real, creo que va a ser más beneficioso. Pero como es algo que sé que me estoy grabando y naturalmente va a hacer que yo vaya a querer ser más políticamente correcta,
va a ser algo que vamos a ir estando practicando juntas. Así que esto de relajarme y dejar que sea imperfecto y que sea lo que sea y después sea como me salga así sin filtro y todo esto lo vamos a ir practicando. ¿Por qué hago mención de nuevo? ¿Por qué hago mención de los 5 estadios del duelo? ¿Y por qué lo traigo a la parte de lo que es la transición? Y es que estamos acostumbrados, o se nos hace mucho más fácil entender un poquito más, primero que nada, lo sé que los estadios del duelo es un poquito más, alguna información un poco más nueva. Sin embargo, estamos más familiarizados con la asociación de los estadios y de la palabra duelo a la pérdida de un familiar, de alguien cercano, a la pérdida de alguien. Es decir, cuando alguien muere y ese duelo que nosotros pasamos de esa transición. Realmente, ¿y por qué lo traigo? Porque eso aplica, creo que en conclusión y en resumen, es que eso aplica para cualquier cosa. Nosotros pasamos por procesos de duelo para absolutamente todo y se traduce en absolutamente todo. Sin embargo, nosotros tenemos una gran dificultad en poder asociar eso o poder transitar durante los estadios para otras cosas que no sean el duelo. No quiere decir que el duelo es mucho más fácil de transitar, no. Sino que tenemos como ese chip mental de que, bueno, estoy en este estadio, estoy en otro, lo vamos a ir pasando. Es mucho más sencillo porque sabes ya, frente a esa pérdida, sabes que va a haber un duelo inminentemente. Ahora, es un poquito más complejo el poder asociar el duelo en otras cosas. Creo que eso es lo que trataba de aterrizar. Pero una vez que nosotros empezamos a hacer esos asociamientos, y yo no sé si esa palabra existe, pero una vez que nosotros empezamos a asociar eso con otras cosas, es mucho más sencillo para nosotros empezar esas transiciones. Es poder transitar los procesos, y las transiciones también son otros procesos, son también digamos que otra manera de ver los procesos, otros estadios de los procesos. Entonces, nada más para refrescar un poquito, para quienes saben cuáles son los 5 estadios del duelo y para quienes no, abrirles un poco sobre esta información. Como siempre, esto es un abreboca, estamos hablando muy por encimita, porque son cosas de que serían muchísimo más largas. Si queremos hablar de duelos, podemos hablar larguísimo de duelo, porque prácticamente ya tengo también otro doctorado en duelo. Y en diferentes estados y en diferentes tipos o vivencias del duelo. Así que si eso es algo también que les interesa, déjenme saber, déjenme cuáles creen ustedes, qué vivencias están transitando, que pudiera ser no necesariamente la pérdida de algún familiar, que se les dificulta o que tienen la incertidumbre de si están o no pasando por un duelo, y cómo se ve en esos casos en particular, y cómo obviamente transitarlo y cómo salir de eso vivos. O sea, no vivo, cómo salir de eso airoso. Los 5 estadios del duelo, la información que tengo está en inglés, así que también me va a tardar un poquito en hacer la traducción. Me voy a quedar como cortocircuito porque tengo que hacer un poquito la traducción, entonces estoy haciendo mi vida bilingüe. Entonces, El estadio número 1, denial, que es negación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento estás negando que lo que está sucediendo está sucediendo. Tu mente, y de nuevo, estos son mecanismos, a su vez, estos son mecanismos de defensa. Lo primero que se viene es, no puedo creer que esto que está pasando o esto que pasó sucedió. Entonces, primero lo niegas. En tu mente lo estás negando. Es el impacto, es el shock de ese momento. Por lo tanto, lo primero que sale es, no lo puedo creer. Esto no puede ser así. Esto no puede estar pasando. Eso es el primer estadio, el de negación. El segundo es la rabia, anger, la rabia. Y es cuando por fin cae uno, pasa desde el estado de shock y por fin caes o caemos en cuenta de que, no, esto sí está sucediendo, esto sí está pasando. Y la realidad, y que este cambio en la realidad por fin se asienta. Pasamos por ese momento en el que empezamos a sentir
esta rabia interna, esta frustración por este cambio. Puede ser radical, cómo no, pero empieza este movimiento incómodo y por esa incomodidad empezamos a sentir esta frustración y esta rabia. Puesto de nuevo y se liga con lo que hemos hablado anteriormente con las emociones, se complica mucho más porque ya empezamos a mezclar emociones acá. Y como hablamos sobre anteriormente cuando hablamos de las emociones, que sí, nosotros tenemos otras emociones o subemociones asociadas a una, ¿verdad? Y todavía no sabemos, por ejemplo, en frustración o para rabia, todavía no sabemos muy en específico cuáles son las otras que se manifiestan dentro de esa. Esto se vuelve un arroz con mango. Estos procesos se vuelven un arroz con mango porque empiezas a sentir otras cosas que están enmascarando la emoción nuclear. Por eso es que todo esto está asociado y por eso es que todo esto les doy todas estas herramientas para que las podamos eventualmente integrar o que vean que al fin y al cabo somos un ser humano integrado y que no las podemos desarmar y las podemos desarmar, pero no quiere decir que no las podemos trabajar en componentes y en partecitas separadas. El tercero, en inglés, es bargaining. No le sé la traducción exacta, pero es esa lucha. Ya pasamos de la rabia a la lucha, que es ese estadio en el que estamos luchando con nuestras emociones, en el que estamos luchando con la realidad que estamos viviendo en ese momento y ese switch para volver a tener el control, es decir, regresar al estado inicial o al estado previo a que todo este cambio sucediera. Y luego viene el proceso de depresión o tristeza intensa, que es donde nos damos cuenta que no vamos a poder cambiar la situación, que el cambio fue y es inminente y que no hay vuelta atrás. Y esa parte en donde estos sentimientos de tristeza profunda, de desesperanza, descontrol por este cambio inevitable aparecen. Y es este proceso en el que es esa tristeza de que lo que fue ya no vuelve a ser, de que lo que fui no fue o no es más, de lo que quise que fuera no va a ser, de soltar lo que tenemos que soltar. Y es precisamente esa tristeza profunda por este cambio. Y eso es inevitable de que no suceda. Es inevitable sentir esta tristeza por por esto que estamos pasando. Desafortunadamente, pero afortunadamente, este es uno de los últimos pasos que uno pasa uno de esos últimos pasos por los que uno transita en estos 5 estadios, porque el siguiente y el último es la aceptación. Y es que venimos y cumplimos los términos y hacemos las paces con el cambio. Nos adaptamos y seguimos adelante. Estos 5 estadios en los que nosotros estamos en un momento de duelo, como todo, no pasan lineal. Y cuando nos movemos de uno al siguiente, uno cree que sería, bueno, ya estoy en el siguiente y yo me moví al segundo estadio y voy al tercero y voy al cuarto y voy al quinto. Y no necesariamente es así. Sobre todo porque depende de lo que es. Depende de los niveles en lo que nosotros tenemos, el nivel de conciencia y de trabajo personal y de herramientas que nosotros tenemos. De nuevo, es más sencillo pasar de uno al otro y realmente si nos damos los tiempos, y por eso es tan importante los procesos, el ejercitar ese músculo de pasar por procesos es importante porque la efectividad de pasar por el duelo, que realmente podamos pasar eficientemente, y cuando digo eficiente es que sea sanamente y funcional por todos estos estados, es que nosotros a cada uno le demos su tiempo y cada uno tiene su propio proceso por el cual uno tiene que transitar. Ese es el reto. Todo esto es emociones. En cada uno de esos es un volcán de emociones por el cual uno está pasando y que no es tan sencillo decir, aquí me voy a sentar y no sé qué. Y lo cómico es que en cada uno de ellos pasas por los mismos 5 estadios. Una cosa que yo sé que es un poco complicada y cuando la estás viviendo es bastante loca, porque en cada uno de ellos pasas por los 5 estadios.
Entonces, cuando tienes con el momento de shock, pasas por los 5, cuando llegas a la aceptación, entonces vas al segundo estadio, que entonces es el de la rabia. Pasa por los mismos 5 estadios y vas al siguiente, que es el de la pelea o la discusión con el estado en el nuevo estado y el estado anterior, y que quieres retomar el control. Pasas por los 5 y vas a la depresión. Vuelves a pasar por los 5 y por finalmente llegas a la aceptación. Entonces, inclusive pasando por ese proceso de duelo y yendo cada uno por cada uno de los estados del duelo, estás pasando por los 5 en cada uno de ellos. Por eso es tan complicado, porque si estamos cambiando de trabajo, por ejemplo, que es una situación diferente a perder un familiar, pero sin embargo es una pérdida, es la pérdida porque es el cambio, vamos a ponerlo así, vamos a cambiarlo a no necesariamente la pérdida, pero un cambio, se dificulta mucho más el poder ver esto. ¿Dónde está la pérdida? Alguien no se murió. ¿Qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué es lo que se está muriendo? ¿Qué es lo que se está cambiando? Es un poquito más complicado de ver. Y por eso es que hablo de que, bueno, estamos mucho más familiarizados y es mucho más sencillo para nosotros ver estos estadios y transitar estos estadios. No quiere decir que sea un paseo en el parque y que sea que chévere cuando alguien muere o cuando algo muere. Yo sé que esto sigue sonando redundante, pero todo tiene sentido, porque al entender todas estas cosas, aprendí, y una y otra vez lo vuelvo a traer, de que necesitaba trabajar en mis creencias una y otra vez. ¿Y por qué traigo esto? Porque inclusive al poder ver creencias y trabajar las creencias, necesitamos tener que hacer este mismo proceso y utilizar estas herramientas que transitamos el duelo para poder reconstruir, para poder mirar, aceptar y reconstruir las creencias. Y llegamos a las creencias. Finalmente llegamos a lo que son las creencias. Y es que todos tenemos un sistema de creencias. Algo que nos dice que es posible y lo que no. ¿Okay? La pregunta es, ¿estas creencias están limitándonos o nos están empoderando? Personalmente, como cosa rara, de lo que estamos hablando aquí, pude ver y entendí que las creencias que yo tenía sobre mí misma y lo que yo merecía, y sobre, no todo como que del mundo, pero sobre el mundo relacionado conmigo y lo que yo merecía, estaban profundamente influenciadas por las experiencias pasadas y mis traumas. Lo importantísimo fue entender que esas creencias, 1, no eran mías, 2, eran limitantes, y 3, y lo más importante, pueden cambiar, y cambiaron. ¿Y cómo llegamos aquí? De nuevo, momento de tu psicólogo de confianza, y venimos con teoría. Según el trabajo de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento, nuestras creencias pueden ser modificadas. Cambiar la forma en que pensamos sobre nuestras habilidades y lo que somos capaces de lograr es crucial para alcanzar nuestro mayor potencial. Ya sé que todo esto de creencias y como lo vengo hablando suena todo muy bonito. Y ya hice el primer espacio para hablar un poquito sobre creencias y la importancia de las creencias. Pero ¿qué es? ¿Qué son? Y es el conjunto integrado, importante, de ideas, valores, convicciones que una persona o un grupo de personas considera como verdaderas y que influye en la percepción, el comportamiento y las acciones que toma una persona. En esencia y en conclusión, es el modelo del mundo que cada uno de nosotros utiliza, o un grupo de personas utilizamos para interpretar y responder a la realidad. Nada más y nada menos. Las creencias es el filtro que nosotros utilizamos para poder interpretar, con el que interpretamos el mundo. Ni siquiera es que como que para poder interpretar, y no. Es el filtro que nosotros utilizamos, con el que nosotros interpretamos y vivimos el mundo. Nada más y nada menos. Y la característica de las creencias, por lo mismo, uno es que es integrado. Las creencias no son aisladas.
A pesar de que uno cree que hay una creencia que existe, no es que uno no cree, y que existe, o sea, sí existe, creencias centrales, son un ecosistema, por decirlo así, que está conectada entre sí. Hay creencias centrales y inclusive esas creencias, a lo que voy es que esas creencias centrales están interconectadas y están integradas. Dos, la influencia que estas creencias tienen, porque impacta directamente en cómo vemos el mundo y en cómo procesamos también el mundo y en el cómo accionamos en el mundo. Tres, correlación entre qué es personal y colectivo. ¿Y esto qué significa? Que las creencias son individuales, son las que tenemos cada uno de nosotros, pero a la vez están conectadas en que el colectivo, es decir, nuestra sociedad, construye nuestro sistema de creencias y a su vez este sistema de creencias construido a través de lo que la sociedad, la religión, nuestra familia, todo esto nos impone, nosotros construimos nuestro sistema individual y una vez que está construido, a su vez nosotros contribuimos con el sistema colectivo de creencias de los demás. Nada más y nada menos. 4, creo que es el 4. El modelo mental. Como les comento, que las creencias son ese filtro, son esos lentes que nosotros nos ponemos y vemos el mundo y sentimos el mundo y interactuamos con el mundo. Cambiamos una creencia, ese filtro cambia completamente y nuestra experiencia con ese mundo y nuestra experiencia en general va a cambiar a su vez. Por lo tanto, creo que este es el 5, es la herramienta de interpretación a la vez. No solamente es que con eso es que lo vemos y tenemos la experiencia del mundo, pero a la vez estas creencias son las que hacen que nosotros procesemos lo que nos está pasando. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior, creo, estábamos hablando de lo que es el proceso y lo que la cognición nos ayuda a que uno, para poder hacer el vivir este proceso, viene de dos componentes, que es la experiencia y es lo que nosotros vivimos, y luego el proceso cognitivo, que es cómo nosotros vamos a interpretar esa experiencia que nosotros tenemos. Precisamente la creencia es esa herramienta que nos ayuda a hacer ese puente de experimentar y luego procesar y darle forma, significado a esa experiencia. Sexto, creo que es fuente de motivación. La creencia, a su vez, nos sirve como guía para dónde queremos nosotros ir, qué es lo que nosotros queremos aspirar y cómo podemos llegar del punto A al punto B. La creencia tiene un origen diverso. Además, como somos humanos que estamos en un ecosistema en el cual está diverso, es decir, tenemos influencia. Primero, la primera influencia directa es nuestros padres y nuestra familia, que a su vez ellos tienen un sistema de creencias construido bajo cuáles fueron sus padres, su dinámica familiar, la religión, que es un sistema de creencias por sí solo a su vez, la sociedad, la cultura es otro sistema de creencias. Entonces eso quiere decir que los sistemas de creencias tienen un origen diverso. Pueden ser cambiados, pueden ser adaptados. No todas las creencias las tenemos que, como les he dicho anteriormente, no las tenemos que tachar, borrar y botar y extinguir. Las podemos reconstruir y simplemente utilizar las que nos funcionen. Algunos ejemplos de sistemas de creencia son las que he mencionado bastante, porque depende de la cultura, son bastante fuertes y determinan los sistemas de creencia. Por ejemplo, la número principal es la cultura y el segundo es la religión, y muchas veces están interrelacionadas, que parecen una sola. Por ejemplo, en la cultura latina, la religión es una influencia bastante directa en el sistema de creencias de la cultura latina. El bien y el mal, lo que debe ser y lo que no debe de ser, está muy asociado a lo que la religión católica principalmente, y determina cómo lo que está bien y está mal y las reglas y normas que se deben de seguir bajo la religión católica. Y ahí es lo que digo, bueno, ahí está la política, obviamente, es una. Nadie se escapa de las creencias políticas y es parte de la cultura.
Y obviamente esas construyen las creencias personales. El conjunto de todas esas construyen las creencias personales. Y a medida que nosotros evolucionamos, nos vamos desligando una de las otras. Y la creencia personal se va construyendo y va siendo más única. Sé que esto todo es, a lo mejor para algunas personas va a sonar como un disco rayado y para las que no, es un abre boca de información. Así que en resumen, el sistema de creencias es la estructura mental que le da sentido a la vida y influye 100% y directamente a la percepción, al comportamiento. Y puede ser individual y va a ser individual, pero a la vez es compartido y colectivo. Ahora, yo sé que la pregunta es, ok, Valeria, ahora yo entiendo muy bien con toda la teoría y ya tengo un poquito más de información sobre qué son las creencias y los tipos de creencias. Y pero ahora, ¿cómo identifico las mías? ¿Cuál es una creencia que es una creencia personal? ¿Cuál es una creencia que puede ser colectiva? ¿Cómo las trabajo? ¿Cómo sé que es una creencia que es limitante o cómo sé que es una creencia que es funcional para mí? Uno, muy bien que te estás haciendo esas preguntas, si te las estás haciendo, maravilloso, porque ese es el paso número 1, el cuestionamiento. Lo he mencionado muchas veces y es que el cuestionamiento es la herramienta número 1 para cualquiera de las cosas, sobre todo la reconstrucción de creencias. Y esto tiene un nombre. Al fin y al cabo, el cuestionamiento tiene un nombre y es la reprogramación positiva. Es cuestionar cada creencia que nosotros tenemos y empezar a trabajar en función a hacerlas más funcionales. ¿Y por qué yo hablo más funcionales en vez de darle bueno y malo? Porque precisamente el bueno, el bien y el mal, el que está aceptado o no aceptado, viene mucho de una creencia religiosa del bien y el mal, del bueno o el malo, de si está bien, maravilloso, y si está mal, hay que castigar. La experiencia humana, vivimos en un colectivo, pero es única. Y como hablamos de estas creencias en donde nosotros necesitamos construir nuestra experiencia desde nuestra experiencia única, es desglosar y reconstruir el sistema de creencias personal. Entonces, como les venía diciendo, o como les mencioné antes de irme tan dispersa, y es que el paso número 1 es cuestionarnos y es preguntarnos qué es mío y qué es aprendido. Cuando nos empezamos a cuestionar lo que nos funciona, una de las herramientas que a mí por ejemplo me funcionó es empezar a ver qué era mío. Por eso es que a lo mejor esto ya lo he mencionado. Y discúlpeme si hay cosas que recuerdo y otras cosas que digo, no, que he mencionado y no sé qué, y lo vuelvo a repetir. Y es que después de que yo grabo episodio, yo tengo como un blackout. ¡Puf! O sea, a mí se me olvida. O sea, he hablado tanto que a mí se me olvida en qué episodio de qué estábamos hablando, porque al fin y al cabo todo tiene relación y todo está integrado. Entonces, discúlpeme si estoy como, ¿lo dije o no lo dije? Pero es que viene desde allí. Lo que para mí, luego de preguntarte qué es lo que construí y qué es lo que digo yo que es mío o fue aprendido o que me compré, quiere decir que me compré es porque que era algo externo, que era la creencia de alguien más, que prácticamente todas las creencias van a ser creencias de alguien más, hasta que te hace la construcción de la tuya. Pero entonces, ¿qué fue lo mío? ¿Qué fue lo de alguien más que yo me compré? Y se convirtió en una creencia central. Es evaluar, empezar, ok, agarro y esto que yo creía, vamos a buscar un ejemplo. Yo pensaba que yo era una persona que era vaga. Era una persona que yo no era constante con con las cosas que yo hacía. Por lo tanto, era una persona que era vaga. Eso era una creencia. Y esa es una creencia que viene de varios factores. Y por eso es que es también un poquito complicado el poder ver cómo se construye y el poderla trabajar, y es trabajar varios factores a la vez. Porque era tipo, a mí me costó mucho el colegio y me costó mucho la universidad. Y cuando yo digo que me costó, me tomaba mucho tiempo. Por ejemplo, la universidad me tomó, yo creo que esto lo mencioné. La universidad me tomó el doble del tiempo. Y eso es uno de los factores que alimentó mucho esta creencia de que yo era vaga
y de que yo nunca iba, o sea, de que yo no tengo así, de que yo nunca iba a terminar las cosas y que yo no era consistente. Y eso iba alimentando. Estas son todas, digamos, cada una de estas cosas las estoy mencionando porque cada una de estas cosas son subcreencias de la creencia central, que a la vez son creencias centrales. Yo sé, esto suena muy complicado, pero que a su vez era como que nunca iba a terminar las cosas y que entonces mis metas eran demasiado grandes y que a la vez, y esa misma creencia tiene tiene como origen dos creencias, o sea, dos orígenes, perdón. Esa creencia tiene doble origen, pero me voy a limitar con esta, ¿no? Por lo tanto, yo estaba muy frustrada porque estaba esta dicotomía en que yo quería hacer las cosas y que comenzaba las cosas y que no las terminaba y que yo no tenía las herramientas para poderlas hacer y que era una cuestión mía. Y eso afectaba al 100% o directamente a también mi valor personal. Pero la realidad es, sí soy constante y que sí termino las cosas y que mis sueños no son demasiado grandes. Y ya ahí tú dirás, Valerie, pero hiciste un salto de una cosa a la otra muy grande. Y es que por eso es que son importantes los procesos y las transiciones. Y aquí lo voy a tratar de aterrizar. A mí me costó mucho en la universidad por estos factores. Porque ahí tengo, Valerie, yo, tengo un proceso de aprendizaje o los métodos de aprendizaje que yo tengo es diferente o son únicos o son diferentes a la norma en la cual el sistema educativo en Latinoamérica, no vamos a hablar precisamente, y ahí es donde viene la cultura, es importante, pero el sistema educativo, y esto va a sonar como excusa, pero no lo es, y eso es otro sistema de creencias que van ligados, y lo voy a ir, y lo voy nombrando y soltando así para que ustedes vean todas las ramificaciones de creencias que afectan a una. Y todo el trabajo que hay que hacer detrás para poderlo trabajar y todo el trabajo que hay que hacer detrás para poderlo empezar a ver y empezar a agarrar cada una de ellas y trabajar cada una de ellas y ver que entonces cuando uno se va metiendo en cada una de ellas hay otro sistema más. Suena como mucho trabajo y la verdad es que lo es. Por eso yo recomiendo el tener el apoyo, estar guiado y apoyado por un psicólogo, un terapeuta que ha pasado unos buenos años de su vida estudiando todas estas técnicas, todos estos procesos mentales y además esa persona que está fuera de tu realidad que te va a ayudar a poderla ver y que te va a servir como espejo para ayudarla. Entonces, para mí, yo no puedo decir otra cosa como herramienta número 1 que la terapia. Una de las cosas que alimentaban ese sistema de creencias es que precisamente a mí la universidad me tomó el doble del tiempo. Y se me decía que era por vaga. Y en parte quizás hay un poco de realidad allí. Y está a que a mí ciertas materias me costaban más que otras por la naturaleza de la materia y por la naturaleza en la que, a veces no la naturaleza de la materia, pero la naturaleza en la que esa materia era dada y transmitida la información y a la vez evaluada la información. Por ejemplo, con eso, y eso no lo aprendí, ojalá lo hubiera yo aprendido durante la carrera para yo poder hacer ese cambio mental durante la carrera y poder hacer los tiempos en los que debieron de haber sido, ¿no? Mi momento digamos, de que entendí mi aprendizaje es que yo al caletre, lo que se llamaría el caletre, que es aprenderme de memoria algo y soltarlo así, me lo puedo aprender, pero eso, o sea, me lo puedo memorizar. Y ahí te pongo la diferencia. Me lo puedo memorizar, pero no necesariamente me lo voy a aprender. Y para mí el aprender es que yo necesito la experiencia. El proceso perfecto de cómo yo aprendo es como estaba sucediendo el podcast. De que traigo un poco de lo que es la teoría, o traigo la teoría, que es lo importante para poder entender, pero a la vez necesito ligarlo con la experiencia vivencial
y si es mía, mejor. O sea, yo necesito poder ver y atar las dos cosas para yo poder aprender. Y yo me acuerdo que esto era una conversación de que en el colegio, por ejemplo, para ir un poquito más atrás, en el colegio era una conversación con mi mamá, porque ella veía el potencial en mí, cuando yo no entendía, en el que yo era como un estudiante promedio, o sea, en calificaciones yo era un estudiante promedio. A veces pasaba, digamos que en la raya, y su conversación siempre era, si tú vas porque yo iba con mis notas, eran basadas a lo que yo aprendía en clase, yo no tomaba notas, sino que lo que me quedaba de la clase. Si era una clase que en mi colegio, gracias a todos mis profesores, de verdad que los extraño, los quiero mucho, los extraño mucho, tienen un espacio sumamente especial en mi corazón, precisamente porque creo que, si no el 100%, casi el 100% de los profesores tenían esta metodología, por lo menos de enseñanza. Entonces yo iba a exámenes, a todos los exámenes que yo iba con lo que iba de clase. Yo no estudiaba. O sea, lo que es sentarse a estudiar y hacer esas guías y no sé qué. Y eso es lo mismo que me pasaba en la universidad. Que yo con lo que iba de clase, lo que quedaba era con lo que yo iba al examen. Porque ir al caletre, memorizado, no me funcionaba. O sea, no me quedaba en la mente. Mi mamá siempre me decía como que, Valerie, o sea, imagínate tú, ¿cómo saldrías en las notas? Eres brillante porque ¿cómo saldrías tú si tú te sentaras a estudiar, a agarrar el libro? Y esa es otra metodología que ahora he aprendido a utilizar, ¿no? Si tú pudieras hacer eso e ir a un examen, sacarías 20, que es la nota máxima. Y para mí no ser capaz de hacer eso era como que era traducción a que yo era vaga, y a que no ponía, y a que tenía casi que problemas de aprendizaje. Y realmente en el colegio tienes esas dificultades, que tienes problemas de aprendizaje. Y no es que es un problema de aprendizaje, es que tu metodología de aprendizaje es diferente a la que el común denominador funciona. Gracias a Dios tenemos mayor información estos días, y gracias a Dios también los sistemas educativos se están adaptando a esta diversidad neuronal que tenemos y que somos como seres humanos. Entonces, eso era para mí un creencia. Yo llegué entonces a este punto de la vida de adulta pensando que yo no iba a ser capaz. Y esto se transmitió en cada una de las cosas. Hasta que en terapia empecé a ver que esto todo no era 100% basado en la realidad. En la práctica y en mi día a día, yo sí era constante, yo sí era consistente, yo sí aprendía, o sí soy capaz de aprender. Y fui poco a poco, paso a paso, por eso que también es importante las transiciones y el proceso y darse chance. Porque yo les mencioné que yo también tengo esta parte de ser como por encima del promedio, en donde yo quería hacer este salto, o sea, yo veía esto y me ponía mi meta acá y quería hacer ese salto de aquí a acá, ¿verdad? El poder entender que también el trabajar estos sistemas de creencia y el poderlos construir para que sean más efectivos es ser más amable con uno, es agarrar pasito por pasito. Entonces hay que agarrar, para poder hacer eso, hay que agarrar a cada una de estas, mirarla y luego empezarla a deconstruir y alimentar las nuevas con hechos reales. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo ahora? Y empezar a deconstruir. No, pero es que esto es mi acción y mi día a día y lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo siento, es diferente. Y así uno empieza a trabajar y empezar a deconstruir para reconstruir nuevas creencias. Entonces, en conclusión, es importante reconocer y validar las transiciones, los procesos, que las heridas y los traumas no se curan ignorando ni apurándolos, sino mirándolos, dándoles el espacio, la validación, el reconocimiento que necesitan y poner el trabajo, el esfuerzo y el cariñito a uno mismo para poderlos transformar, y que nuestras creencias son nuestra historia, pero son las historias que nos contamos, que nos contaron, podemos transformar,
que nos van a determinar al presente, pero no al futuro. ¿Por qué? Porque las podemos cambiar, las podemos transformar, las podemos alinear y volver funcionales a la versión que nosotros somos y queremos ser. Como siempre, yo espero que esto les haya servido, que se convierta en una herramienta más en su cajita de herramientas que nos ayude a navegar nuestra única, especial y maravillosa experiencia de vida. Te quiero hasta el infinito. Chao, chao.